¿Qué tal? Muy buenos días. Te doy la bienvenida. Si eres nuevo, si es la primera vez que te encuentras con este video, con este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que lo escuches, a que te suscribas para que pues te lleguen las notificaciones y podamos seguir en contacto. Si eres de las personas que ya me siguen con regularidad, te lo agradezco por tu confianza y te pido pues mucha oración por mí para que el Señor me ilumine y pueda ser instrumento para llevarles este mensaje a ustedes, que sea el Espíritu Santo el que hable por mi boca. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la Parroquia de Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Vamos a meditar las lecturas de hoy. Ya es viernes, viernes 15 de enero. Estamos empezando el fin de semana. Y este viernes continuamos leyendo las lecturas de la carta a los Hebreos en la primera lectura. Y hoy corresponde capítulo 4, versículos del 1 al 5 y versículo 11. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ayer, si se acuerdan, meditábamos cómo la carta a los Hebreos traía a nuestra memoria el Salmo 94, donde habla de esa generación malvada que salió de Egipto, pero durante todos esos 40 años de travesía, desobedecían al Señor, le recriminaban, vivían siempre alejados de la fe de Dios. En lugar de agradecer haber salido de la esclavitud, decían, preferimos haber regresado a la esclavitud con tal de tener que comer. Pero bueno, vamos a meditar eso hoy porque retoma el Señor, la carta a los Hebreos, este tema. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje, un punto donde dice, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y ayer les comentaba, esa generación perversa que le llama el Salmo 94, no entró a la tierra prometida. Entonces hoy, retomando lo que yo les he dicho, que cuando una palabra se repite varias veces hay que tomarla en cuenta porque algo está diciendo el Señor. Hoy la palabra descanso, el verbo descansar, se repite 6 veces. Y es interesante porque ¿a qué se refiere el descanso? Si nosotros tomamos en cuenta que dice aquí la palabra de Dios, que durante esos 40 años en el desierto, la gente dice, se burlaba de mí aunque habían visto mis obras, se olvidó de mí, y dice, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y si decimos que ninguna de esa generación entró a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, porque fue Josué quien los acompañó, pues entonces estaríamos interpretando que el Señor se refería como descanso a ese ingreso a la tierra prometida. Después de todas las peripecias, de todos los sufrimientos, de todas las situaciones que vivieron en el desierto, pues iban a tener ya ese descanso de estar en un lugar fijo, en un lugar donde podían cultivar, donde podían ya vivir de una manera más tranquila. Por eso habla de que en el descanso. Ahora, fíjense algo bien interesante que me viene a la memoria cuando estaba preparando esta homilía. Esa generación a la que se refiere que no entró en el descanso fueron los que salieron del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasa con los recién nacidos o con las personas que nacieron? Porque fueron 40 años. Seguramente durante ese tiempo se fue muriendo gente y fue naciendo gente. Entonces, imagínense una persona que nació en el momento o que estaba recién nacido en el momento del exilio, pues obviamente al llegar a la tierra prometida tenía 40 años. Algunos otros tenían 30, 20 o 10. ¿Ellos sí entraron a la tierra prometida? ¿O ellos tampoco entraron? Pues obviamente que la mayoría de ellos entraron porque fueron los que llegaron junto con Josué. Pero seguramente no todos entraron. Porque es muy fácil, mis hermanos, engancharse con el malestar de los demás. Es muy fácil engancharse con el mundo, como lo hemos dicho, que nos desvía de nuestro camino. Y ciertamente durante el desierto pasaron por muchas privaciones, por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles. Y seguramente estos niños recién nacidos o que fueron naciendo los primeros años, pues fueron creciendo diciendo, pues yo no conozco otra manera de vivir más que este desierto, más que este sufrimiento por el que estamos pasando. Y pudieron ir creciendo
rebeldes o renegando siempre de la vida que les tocó. Y esto les ciega para ver que aún en ese desierto, aún en esa dificultad, el Señor siempre los acompañó, nunca los dejó solos, nunca les faltó que comer. Miren, ellos tenían el alimento muy claro, el Señor les daba pan y les daba carne, porque comían maná del desierto que el Señor hacía llover todos los días y comían codornices para que comieran pan y carne. Y además para la sed, el Señor le dio a Moisés que con la vara golpeara una piedra y de allí salía agua para poder beber. O sea, el Señor nunca los desamparó. Sin embargo, es muy fácil crecer con amargura y luego echarle la culpa a las experiencias. Y esto lo digo porque eso pasa mucho hoy en día. Yo conozco personas ya adultas que viven amargadas, que viven enojadas, que viven traumadas y siempre dicen que es porque sufrieron mucho cuando eran niños. Mi hermano, si tú sufriste mucho cuando eras niño, si alguien te hizo daño en tu niñez y sufriste mucho, tú no eres responsable de ese daño que te hicieron y de lo que viviste cuando eras niño. Pero ¿sabes qué? Tú eres responsable de cómo vives ahorita y cómo quieres vivir tu futuro. Toma en cuenta que a pesar de esas situaciones que viviste, Dios ha estado contigo. Dios te ha acompañado y Dios te ha ayudado a superar y te puede ayudar a sanar esas heridas. Entonces, no te quedes clavado en el daño que te hicieron. Perdona, pide por ellos y pide a Dios que te dé esa salud para que tú puedas realmente vivir esa vida a plenitud que el Señor tiene para ti. Porque al final de cuentas, el descanso sí se refería a esa tierra prometida, pero también el Señor se refiere al descanso a la tierra prometida que es el reino de los cielos. O sea, las personas que vivamos amarradas a traumas, a egoísmos, a placeres, a todo lo que el pasado nos dejó y seguimos atados a ellos, no vamos a entrar en el descanso porque estamos desobedeciendo a Dios en el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, mi hermano, no te encierres en el daño que te hicieron. Ve más bien todo lo que Dios pone a tu lado para que puedas tú superar todo eso. Si es necesario acudir a un psicólogo, si es necesario, pero mira, el mejor psicólogo es Dios. El Señor Jesucristo sana tus heridas si tú te dejas tocar por Él. En el Evangelio, de alguna manera, tiene algo de relación. Aquí nos habla del pasaje en el cual un paralítico que tiene necesidad de Jesús, pero no puede acceder a Él, y sus amigos van y lo llevan y lo acercan. Entonces, el primer mensaje que te trae este pasaje del Evangelio es, tú puedes ser instrumento. Por eso al final, cuando yo te doy la bendición y te digo que el Señor quiere que seas feliz y que hagas felices a los demás, tú puedes ser el instrumento para que los demás tengan ese amor de Dios y esa felicidad de Dios. Muchos son paralíticos porque los paraliza el odio, los paraliza el rencor, los paraliza el mal humor. Si tú aconsejas a estas personas, si tú les ayudas a encontrar al Señor, tú estás siendo como estas personas que llevaron a ese paralítico. Entonces tú puedes ser instrumento. El segundo, si lo haces con fe, el Señor ve la fe tuya y va a ayudar a sanar a esta persona. Si no puedes llevarlo físicamente, si porque la persona esta no se deja, tu oración por él puede ser escuchada por Dios si la haces con fe y Dios puede tocar a esa persona y sanarla. Fíjate que aquí al paralítico le dio la salud en dos dimensiones, la salud corporal y la salud espiritual. Y si te fijas, primero le dio la salud espiritual. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Al Señor, y ya lo he dicho otras veces, le interesa más tu salvación para la vida eterna a que vivas aquí sin enfermedades y sin problemas. Lo he dicho en estos últimos días, el Señor no vino a hacer milagros. Los milagros son para dar testimonio del poder que Él tiene, para que creas, para que te acerques, pero realmente el Señor viene por tu alma, viene para salvarte, para darte vida eterna. Fíjate, por eso en el tercer punto, donde resalta lo corporal, donde resalta la importancia de lo espiritual, si recuerdas ayer que veíamos la curación del leproso, el Señor le dice, no se lo digas a nadie. Y muchas veces el Señor cuando hacía un milagro de ese tipo, es lo que nosotros conocemos como el secreto mesiánico, porque no quería que lo empezaran a identificar como el Mesías por los milagros que hacía, darle de comer a mucha gente con 5 panes y 2 peces o con calmar la tormenta. Lo que Él quiere es que lo reconozcas como Dios por el poder que tiene para salvar tu alma. Y fíjate cómo, si en los milagros corporales
busca el secreto mesiánico. Hoy él mismo se revela como Dios. Porque cuando la gente dice quién es este para perdonar pecados y solo Dios lo puede hacer, tienen razón. Ellos de alguna manera en esa reacción inicial tienen razón, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, Jesús cuando sabe, porque Jesús escucha los pensamientos, cuando escucha los pensamientos de ellos, les dice, ¿qué es más fácil decirle a una persona? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y fíjense lo que le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿Qué les está diciendo ahí? Si solamente Dios puede perdonar los pecados, y Él está diciendo que Él tiene poder para perdonar los pecados, ¿qué le está diciendo? Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo tengo ese poder. Y entonces ahí es donde entra la situación de las personas que, si bien en un momento tenían razón en dudar, Jesús dio tantas muestras de ser el Hijo de Dios, dio tantas muestras, y aún así la gente no lo aceptó. Eso es bien importante para nosotros, mi hermano. Nosotros a veces decimos, ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote? Solo Dios puede perdonar los pecados. Sí, pero lee bien la Biblia, mi hermano. El Señor Jesús le dio ese poder a las personas que Él eligió para que puedan perdonar los pecados. Y solamente queda claro que no son ellos los que perdonan, es el poder de Dios. Cuando tú vas y te confiesas, no es el sacerdote el que te perdona los pecados. Él está en persona de Cristo, es Cristo el que te da la salud. Entonces hoy, mis hermanos, yo los invito a reflexionar en su vida, a reflexionar, porque si vives atorado en alguna situación del pasado, o si conoces a alguien que está atorado en una situación del pasado, hazle ver que él es inocente de lo que le pasó en la infancia, pero hazle ver que él tiene en sus manos el cambiar, el ser diferente. No es posible que un golpe que te diste antier y que no tiene ningún efecto físico te siga doliendo. O sea, los golpes duelen en su momento, pero no tiene por qué seguirte doliendo después. A menos que te haya dejado un trauma o un daño físico permanente. Pero normalmente, mi hermano, tienes el poder para elegir y decidir qué es lo que quieres que sea de tu vida en el futuro. No quiero alargarme más, hay mucho se podría decir de este tema, solamente te invito a que reflexiones y a que te acerques al Señor, que te dejes tocar por Él, que te dejes sanar por Él, que ayudes a otras personas a acercarse a Él y a dejarse sanar por el Señor, y eso redundará mucho en tu salvación también. Les doy la bendición, esperando que este fin de semana tengan la oportunidad, los que puedan, de acercarse a la iglesia, a ir a la misa, hoy y mañana sábado, porque el domingo, al menos aquí en Nuevo León, no se puede, son solamente sin pueblo y solamente a través de las redes sociales, pero si lo pueden hacer, acérquense a misa, y si no, véanla a través de las redes sociales y no dejen de estar en contacto y alimentándose de la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Que tengas un fin de semana lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.